Bueno, estoy aquí con Isaac León Frías, uno de nuestros invitados en el tercer coloquio internacional de cine e historia que estamos organizando aquí en la UNILA. Estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros, Isaac. Tú eres uno de los grandes críticos de tu generación, uno de los grandes críticos del cine latinoamericano, y no solo el cine latinoamericano, porque tienes experiencia también en la crítica de otras cinematografías. Yo quería conversar contigo hoy rápidamente de tu último libro, Más allá de las lágrimas, que es un libro donde abordas un estudio transnacional sobre el cine clásico de Argentina y de México, las dos principales cinematografías de lo que acostumbramos a llamar como cine clásico. Y quería comenzar preguntándote por el título de ese libro, que me parece extremadamente sugerente, ese Más allá de las lágrimas, y si puedes decirnos si hay alguna relación con el melodrama ya dentro del título. Creo que sí. Justamente lo pensé en función del melodrama, que es un género tan arraigado, tan característico en nuestros países, y que a la vez que contener al género lo trascendiera, es decir, que fuera más allá, ¿no? Ese más allá aludía a géneros como la comedia o, qué sé yo, el musical o el policial, que han sido también, sobre todo la comedia y el policial, la ranchera, en el caso de México, ¿no? Han sido géneros muy tradicionales y muy frecuentes en la producción del cine clásico en América Latina. Esa era un poco la intención de ese Más allá de las lágrimas, ¿no? Tu generación fue la generación que rompió con el cine clásico, rompió desde la crítica y desde la realización con lo que se llama el cine clásico latinoamericano. Por eso me llama mucho la atención que alguien con tu trayectoria esté revisitando el cine clásico. No sé si me puedes hablar un poco de esas vueltas que da la vida y que da la investigación. Sí. Bueno, mira, es un poco también, si hacemos algunos paralelismos, no exactamente igual, por supuesto, es otra cosa, pero con esa distancia del padre a una cierta edad y luego con los años tú reexaminas el vínculo con el padre, ¿no? No digo que ese cine haya cumplido la función del padre, pero para algunas generaciones en alguna medida ha sido parte de su vida, parte de su historia, ¿no? Entonces, yo creo que no se explican las cosas del presente sin que examines el pasado. De alguna forma hay lazos, hay elementos de conexión. Incluso los cineastas que a veces parecen más rupturistas no dejan de, como el caso de Godard, por rupturista que sea, y lo estamos viendo en algunas películas de los últimos años, como Historias del Cine y este último libro de imagen, que son como un compendio de imágenes de películas distintas a lo largo de la historia, ¿no? Como ese cine que parece que no tiene relación casi con nada de lo anterior, sin embargo, no deja de tenerlo. Entonces, esa es una de las razones por la cual creo que necesita verse, necesita examinarse. Pero además hay otras razones que pasan, por supuesto, por ese, ¿no? El reconocimiento, la reconciliación con una cierta etapa de mi vida, que es también con una cierta etapa de la historia de América Latina, pero igualmente por tratar de ver y de examinar cuáles fueron las razones por las que esas películas tuvieron el éxito que tuvieron y qué puede decir eso, de qué manera eso puede servir a las generaciones de ahora, ¿no? No para reproducir, ni copiar, ni repetir nada, que además sería irrepetible, pero soy de los que cree que evidentemente el cine que se hace ahora y el que se hará en América Latina no puede limitarse a, vamos a decir, a un cine de autor, por más que
soy de los que creo también que ese es el cine que hay que defender en primerísimo lugar y que yo trato de hacer, ¿no? El cine alternativo, el cine que no es el que está hecho para satisfacer las expectativas del público. Pero no dejar todo de que haya un cine que pueda hacerse para el público. Y claro, el ideal es que ese cine sea lo mejor posible. Que sea un cine que no copie fórmulas de fuera, que sea un cine que se arraigue en lo local, en lo nacional, como de alguna manera estuvo arraigado ese cine clásico norteamericano, ¿no? Podemos encontrar ahí una visión que no era absolutamente transparente de la realidad social del momento, una visión totalmente mediada. Los géneros siempre imponen mediaciones y los tratamientos cinematográficos no digamos. Pero eran muy reveladores de todas maneras de ciertas representaciones, de ciertos modos de ver lo de abajo, ciertos modos de ver a los de arriba, ciertos modos de ver conductas, comportamientos, instituciones. Ya en esos 30 años la evolución que se puede ver apunta a una serie de datos muy valiosos sobre lo que fue la evolución de América Latina, ¿no? Entonces el cine funciona también como espejo de la sociedad y el cine norteamericano lo fue. Tú te quisiste centrar en dos cinematografías específicamente, que son la cinematografía mexicana y la cinematografía argentina, viendo nexos entre ellos y también diferencias. ¿Cuáles serían las principales diferencias que tú podrías establecer entre las dos, a grosso modo? Ya, digamos que, por un lado, están algunas diferencias a nivel de propuestas genéricas. Hay un género típicamente mexicano que es la ranchera que Argentina no tuvo. No tuvo nada equivalente, ¿no? Pues, digamos que la tradición gauchesca pudo permitir por ahí un cierto desarrollo, pero no ocurrió. Entonces fue un género típicamente local. Creo que a su modo, por decirlo así, el tratamiento de los géneros en México, y pienso sobre todo un poco en la ranchera, pero sobre todo en la comedia, digamos, de cómicos, la comedia de bufos, y el melodrama fue más desenvuelto, más desbordado que en Argentina. En Argentina tal vez se impuso dentro del magma pasional de un género como el melodrama, pero criterios de mayor racionalidad, vamos a decir, ¿no? Esa para mí es una diferencia importante. Por otro lado, una diferencia clave, por cierto, es el grado de popularidad que llegaron a tener géneros y los actores mexicanos, ¿no? Actores y actrices, que no alcanzaron los argentinos en la misma manera. Y en el caso del público peruano, ¿qué llegaba mejor? ¿Con qué dialogaba mejor el público peruano? Yo creo que con el cine mexicano. Creo que con el cine mexicano, ¿no? Porque hubo el estrellato mexicano, como te decía, arraigó más. Entonces se iba a ver las películas de Pedro Infante, de Negrete, de Luis Aguilar, de Silvia Pinal, como se iba a ver una película con Cary Grant, John Wayne o Marilyn Monroe, ¿no? Es decir, funcionó muy bien el estrellato y la capacidad de convocatoria de los géneros también. En Argentina eso fue menor. Hubo épocas, sí, con Libertad Lamarque, por ejemplo, sin duda, las comedias de Sandrini, y periodos que eso se intensificó, pero en términos globales México funcionó mucho más. Y yo diría que eso vale para Perú y todo el norte. Una cosa que me llama la atención leyendo tu libro, me llamó mucho la atención, es cómo constantemente aparece un tercer país, que es un país que parecería no estar invitado a esa discusión, que es la cinematografía española. Me llama mucho la atención ver a Sara Montiel, me llama mucho la atención ver a diferentes agentes españoles que intentan, voy a utilizar una palabra a lo mejor muy inadecuada, pero que intentan infiltrarse, por así decirlo, en ese mercado. ¿Cómo fue ese descubrimiento de esa tercera cinematografía en disputa? Sí,
Bueno, es que hubo una participación mucho mayor, y he tratado de ser lo más amplio posible y por supuesto sin ser exhaustivo, de las políticas de coproducciones que España tuvo con México, no teniendo relaciones diplomáticas, porque no olvidemos que con el triunfo de los nacionales en España, después de la Guerra Civil, el año 39, es decir, el triunfo de Franco, México rompe relaciones diplomáticas. El romper relaciones diplomáticas y favorecer el exilio español, que en una medida muy importante llegó a México, no terminó con las relaciones culturales y muchas otras, ¿no? Y eso se manifestó en el terreno del cine, porque Cesario González, que era un productor español muy importante, tuvo la iniciativa de trabajar primero con las cantadoras flamencas como Carmen Sevilla, Lola Flores, Paquita Rico. Luego, más adelante, Sara Montiel, que ya había sido una actriz incorporada al cine mexicano. Sara Montiel trabajó durante varios años en México. Y eso crea una triangulación, porque Carmen Sevilla y Lola Flores, más Carmen Sevilla que Lola Flores, no solamente trabajaron con México, sino también con Argentina, hicieron películas en Argentina. Sara Montiel no hizo ninguna película con Argentina, pero fue dirigida por Amadori, director argentino, y además cantó tangos en sus películas españolas, con lo cual contribuye, ¿no?, a esta triangulación, digamos. Entonces creo que es un episodio importante, significativo en la historia del cine mexicano y argentino. Como también lo es otro país que aparece reseñado en el libro, que es Cuba, sobre todo en el periodo clásico de México, porque las rumberas, que constituyen todo un capítulo en la historia del cine mexicano, el cine de rumberas, eran cubanas. Y las danzas, en su mayoría, eran cubanas. Las orquestas, como la de Pérez Prado, lo era, los ritmos, como el mambo o el cha-cha-cha. Entonces, hay una presencia cubana significativa, y no solamente en México, en Argentina también. También hubo rumberas cubanas en Argentina, que era un dato que estaba casi olvidado, ¿no? Yo un poco lo redescubrí, lo tenía totalmente perdido en la memoria, haciendo la investigación. Y una de ellas, Blanquita Amaro, hizo una cantidad bastante respetable de películas, ¿no?, en los estudios de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, Isaac, te quería agradecer muchísimo por tu tiempo, por esta conversación tan interesante de dos cinematografías que creo que el público en el periodo clásico disfrutaba muchísimo y que tal vez lamentablemente nuestros públicos actuales no conocen suficientemente bien, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por este tiempo tremendamente interesante. Gracias a ti, Ignacio.